Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. Familia de Dios. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz. Ofreciendo a ti mi vida, en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Me postro en tu presencia, en adoración. Hijo de Dios, recibe digámoslo una vez más. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Y me postro en tu presencia.
noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo y tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Digamos una vez más. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu El título de este mensaje es Confiar sin entender, tercera y última parte. Hoy continuaremos y concluiremos nuestro estudio de la carta que Jeremías escribió a los exiliados judaítas, es decir, a los exiliados que eran originarios de Judá, pero que ahora estaban en Babilonia. Dicha carta está registrada en Jeremías capítulo 29, en los versículos del 4 al 23. Hace 2 semanas vimos los 2 primeros puntos de nuestro estudio. El punto número 1 fue el siguiente: una perspectiva sorprendente de exiliados a residentes. Esto lo comprendimos en los versículos del 4 al 6, en los que Dios renovó el entendimiento de los judaítas cautivos
mostrándoles que Él seguía en control y que debían establecerse en Babilonia y verla como su nuevo hogar. Y concluimos que después de todo lo perdido, la vida continúa y es necesario empezar de nuevo. El punto número 2 fue el siguiente: un propósito sorprendente, de dolientes a misioneros. Estudiamos que el versículo 7 de la carta incomodó grandemente a los judaítas en el exilio, ya que en este texto Dios les manda a orar por sus enemigos y buscar el shalom o el bienestar de la ciudad de Babilonia, una ciudad pagana. Y concluimos que Dios quiere transformar tu pérdida en un propósito de vivir. Hace una semana vimos el punto número 3, un futuro sorprendente, de víctimas a visionarios. Y nos acercamos a los versículos del 8 al 14, pero especialmente abordamos uno de los textos más conocidos, no solamente de Jeremías, sino de toda la Biblia. Jeremías 29:11, que dice así: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y comprendimos que no se trata de nuestros planes para Dios, tampoco de nuestros planes para nosotros mismos, sino de los planes de Dios para nosotros, su pueblo. Y concluimos que si en la vida te has visto a ti mismo como una víctima de las circunstancias, Dios ahora quiere hacer de ti un visionario que forma parte de su pueblo. Hoy nos corresponde el último punto de nuestro estudio, y es el punto número 4. Una verdad sorprendente, de engañados a iluminados. En la carta, Dios continúa hablando de cuál sería el destino de los judaítas que permanecieron en Jerusalén. Si bien el mensaje de la carta para los judaítas en Babilonia era en última instancia positivo, el panorama a corto plazo era aún sombrío. En la porción de la carta que encontramos en los versículos del 15 al 19, Dios interviene fervientemente para acabar con el autoengaño de aquellos que estaban en el exilio, ya que quienes habían permanecido en Jerusalén no habían aprendido las lecciones después de haber contemplado la primera deportación y por lo tanto serían destruidos. De igual manera, estos versículos de la carta repiten una gran parte de lo dicho por Dios a Jeremías en la visión de las 2 canastas de higos en el capítulo 24. Por dicho motivo, antes de acercarnos a nuestro texto base en la porción de la carta que nos corresponde en el capítulo 29, debemos retroceder unos 5 capítulos y aproximarnos inicialmente al capítulo 24 a la visión de las 2 canastas de higos. Este capítulo 24 tiene solamente 10 versículos y vamos a leerlos en su totalidad. Después de que Nabucodonosor, rey de Babilonia, deportó de Jerusalén a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, junto con los jefes de Judá y con los artesanos y herreros. Esto significa que esta profecía puede fecharse en algún momento del año 597 a.C., a principios del reinado de Sedequías. El Señor me mostró 2 canastas de higos colocadas frente al templo del Señor. Una de ellas tenía higos muy buenos, como los que maduran primero. La otra tenía higos muy malos, tan malos que no se podían comer. Entonces el Señor me preguntó: ¿qué ves, Jeremías? Yo respondí: veo higos. Unos están muy buenos, pero otros están tan malos que no se pueden comer. Y la palabra del Señor vino a mí
Así dice el Señor, el Dios de Israel, a los deportados de Judá, que envié de este lugar al país de los babilonios, los consideraré como a estos higos buenos. Recordemos que estos eran los receptores de la carta de Jeremías, de quienes Dios continúa diciendo: los miraré favorablemente y los haré volver a este país. Dios anuncia su restauración. Los edificaré y no los derribaré, los plantaré y no los arrancaré. Dios también anuncia su transformación. Les daré un corazón que me conozca, porque yo soy el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque volverán a mí de todo corazón. Sin embargo, estos buenos planes para los judaítas en el exilio contrastaban con los planes de Dios para aquellos que fueron dejados en Jerusalén. Irónicamente, aquellos que habían permanecido en Jerusalén creyeron que estaban seguros y que aquellos en el cautiverio eran quienes habían sido desechados por el Señor para siempre. Veamos lo que Dios le reveló a Ezequiel, quien fue un verdadero profeta que ministró a los hebreos exiliados en Babilonia. El Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, esto es lo que dicen los habitantes de Jerusalén. Noten, por favor, que esto es lo que dicen aquellos judaítas que permanecieron en Jerusalén en cuanto a tus hermanos, tus parientes y todo el pueblo de Israel. Ellos, es decir, los exiliados en Babilonia, se han alejado del Señor y por eso se nos ha dado a nosotros, los que no fuimos deportados, esta tierra en posesión. Se refieren a Jerusalén y Judá. Nuevamente nos damos cuenta de que las deducciones y predicciones humanas son contrarias a los planes de Dios. Isaías profetizó que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Yahvé estaba descontento con los que permanecieron en Jerusalén y Judá, especialmente con los líderes. Al parecer, estos no se arrepintieron después de ver el destino del primer grupo de exiliados que partió en el año 597 a.C. Se autoengañaron pensando que por haber permanecido en Jerusalén, ellos eran un remanente especial, superior a aquellos que fueron llevados al exilio. Sin embargo, su desobediencia prolongada y falta de arrepentimiento los llevaría a no ser más parte del remanente del pueblo de Dios. Veamos el versículo 8 de Jeremías capítulo 24. Pero a Sedequías, rey de Judá, y a sus jefes, los cuales eran un séquito de ineptos y pésimos líderes, y a los sobrevivientes de Jerusalén, lo mismo a los que se quedaron en este país como a los que viven en Egipto, los trataré como a los higos malos, que de tan malos no se pueden comer, afirma el Señor. Los convertiré en motivo de espanto y de calamidad para todos los reinos de la tierra. En todos los lugares por donde yo los disperse, serán objeto de escarnio, desprecio, burla y maldición. Enviaré contra ellos espada, hambre y pestilencia. Estos tres desastres, espada, hambre y pestilencia, reflejan las maldiciones por desobedecer el pacto dado por Dios en Levítico y Deuteronomio, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus antepasados. De la visión de Jeremías de las 2 canastas de higos, podemos concluir que Dios restaura a las personas arrepentidas para que tengan una relación renovada con Él. Estos representan a los higos buenos. Y por el contrario, Dios juzga a quienes continuamente lo desafían con altivez y se rebelan contra Él con una desobediencia que se extiende con el paso del tiempo. Y estos representan a los higos malos. Sin embargo, Dios sabía de antemano que los judaítas en Babilonia, representados en aquellos higos buenos, no aceptarían de inmediato ni tan fácilmente el oráculo divino enviado por Jeremías en la carta.
¿Y por qué les sería complicado asimilar el mensaje verdadero de la palabra de Dios? Esto era debido a que la carta contradecía el mensaje de los falsos profetas judíos que proclamaban la seguridad de Jerusalén y el pronto final del exilio. Por dicho motivo, de forma intensa, el Señor saca a los judaítas del engaño en el que habían caído, diciéndoles. Y vamos ahora entonces al versículo 15 de la carta de Jeremías a los exiliados en Babilonia. Ustedes podrán decir, el Señor nos ha dado profetas en Babilonia. Esta es una referencia a los falsos profetas que los judaítas habían tenido por verdaderos. Y en buena medida, esto fue porque les complacía el discurso de las falsas esperanzas que estos les transmitían. ¿Acaso has tenido tú a un falso profeta por verdadero? ¿Has escuchado alguna vez a un falso maestro que ha endulzado tus oídos y erróneamente has creído que lo que éste dice es el mensaje de Dios? Esto es algo en lo que todos debemos reflexionar y ser como los de Berea, volver a las Escrituras. Continuemos con la carta. A continuación, Jeremías hace pedazos las predicciones y los pronósticos de los falsos profetas, diciendo, pero esto es lo que dice el Señor acerca del rey que ocupa el trono de David. Se refiere a Sedequías, quien había sido puesto como rey de Judá por Nabucodonosor. Y acerca de todo el pueblo que aún queda en esta ciudad, es decir, Jerusalén. Y continúa el texto sagrado diciendo, es decir, de sus hermanos que no fueron con ustedes al exilio. Básicamente, Jeremías sigue dando el mismo mensaje que por años había proclamado acerca de Jerusalén. La ciudad sería destruida, no perdonada. Versículo 17, así dice el Señor Todopoderoso, voy a mandar contra ellos, es decir, contra los que no fueron al exilio, la espada, el hambre y la pestilencia. Haré que sean como higos podridos que de tan malos no se puedan comer. Esta es una referencia a la visión de las 2 canastas de higos en el capítulo 24 que ya hemos visto. Entonces los judaítas en Babilonia estaban representados en los higos buenos y los judaítas en Jerusalén estaban representados en los higos malos o podridos, de quienes Dios dice, los perseguiré. Y vean, nuevamente enfatiza con espada, hambre y pestilencia, tal y como lo vimos anteriormente en la visión de las 2 canastas de higos. Estos 3 desastres, espada, hambre y pestilencia, reflejan las maldiciones por desobedecer el pacto dado por Dios en Levítico y Deuteronomio y conforman una declaración del juicio divino. Aquellos que no murieran a filo de espada morirían de hambre, y aquellos que no murieran a filo de espada ni de hambre, entonces morirían por una pestilencia, por una plaga. Y continúa diciendo, y haré que sean motivo de espanto para todos los reinos de la tierra, y que sean maldición y objeto de horror, de burla y de escarnio en todas las naciones por donde yo los disperse. Porque ustedes no han escuchado ni han hecho caso de las palabras que una y otra vez les envié por medio de mis siervos los profetas, afirma el Señor. Este versículo nos muestra que aquellos que fueron llevados cautivos eran tan culpables como los que habían permanecido en Judá y Jerusalén. No habían escuchado a los verdaderos profetas, sino a los falsos. No obstante, la altivez se apoderó de quienes quedaron en Jerusalén, debido a que se negaron a reconocer el juicio de Dios y no aceptaron las estipulaciones del pacto.
Mientras que en contraste, los exiliados en Babilonia sí aprendieron a humillarse delante de Dios. Y esto marcó la diferencia. Aquellos que no habían sido llevados cautivos y que permanecieron en Jerusalén y Judá, creyeron que se habían escapado del juicio ocurrido en el año 597 a.C., cuando ocurrió la primera deportación. Sin embargo, en el año 587 a.C., unos 10 años después, todo el peso del juicio de Dios cayó sobre Jerusalén y Judá. La ciudad y el templo fueron destruidos y el reino de Judá llegó a su fin. Sedequías fue quitado del trono y luego moriría después de que le sacaran los ojos. Este trono de Judá solamente sería restaurado por el Mesías Jesucristo. Después de observar todo esto, les hago una pregunta. ¿Cuál era el lugar en el que los judaítas exiliados en Babilonia querían estar? La respuesta es fácil y es obvia. Ellos querían estar en Jerusalén, no en Babilonia. ¿Y cuál fue el mensaje de los falsos profetas para complacer a los judaítas en Babilonia? Bueno, les dijeron: Jerusalén está segura y pronto ustedes volverán a esa ciudad porque el exilio se acabará de un momento a otro. Sin embargo, Dios les hizo entender que el exilio en Babilonia era el lugar más seguro, aunque fuera incómodo para ellos, ya que aquellos que quedaron en Jerusalén serían destruidos con espada, hambre y pestilencia. De igual manera, en nuestra naturaleza humana, muchas veces nosotros mostramos inconformidad con el lugar en el que estamos en el presente y hasta lo menospreciamos, sin percatarnos de que quizá el sitio que nos parecería el ideal podría ser el lugar de nuestra perdición y destrucción. Corrie ten Boom, una cristiana holandesa que fue encarcelada por ayudar a los judíos a escapar de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, acuñó la famosa frase: el lugar más seguro está en el centro de la voluntad de Dios. Y es importante resaltar que Corrie no vivió una vida segura en lo absoluto conforme a los parámetros de este mundo, ya que lo arriesgó todo. Y tampoco tuvo una vida libre de sufrimiento, pero sí estuvo absolutamente convencida de que Dios estaba con ella en todas las dificultades. Y esa fue su verdadera seguridad. Una seguridad en Dios que le llevó a cumplir con el propósito establecido por el Señor para ella. No le fue fácil, pero Dios la sostuvo. Y esto es lo que podemos concluir en esta sección. Vive para Dios donde estés y bajo las circunstancias en las que te encuentres. No dejes que la añoranza sea un distractor. No permitas que falsas ilusiones entorpezcan tu misión en el presente. La carta finaliza con el destino de los falsos profetas.
En el versículo 20, Dios dice: pero ahora todos ustedes, los exiliados que hice deportar de Jerusalén a Babilonia, obedezcan mi palabra. La palabra del Señor no estaba en las bocas de los falsos profetas complacientes que anunciaron la estabilidad de Jerusalén y un breve exilio en Babilonia, un discurso de falsas esperanzas, sino en su verdadero profeta Jeremías, quien siguió escribiendo en la carta: así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colaías. Evidentemente este Acab no es el rey que se opuso a Elías, sino un falso profeta que se llamaba igual, y de Sedequías, hijo de Maseías. Igualmente, este Sedequías no es el rey de Judá, quien estaba en Jerusalén contendiendo con Jeremías, sino un falso profeta que se llamaba igual que el rey, que estaba entre la comunidad del exilio en Babilonia. Es obvio que Acab y Sedequías, estos falsos profetas, eran los dirigentes de todos aquellos profetas engañadores en el exilio en Babilonia. Dios continúa diciendo que les profetizan una mentira en mi nombre. Voy a entregarlos en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará ante sus propios ojos. Cuán grande es la misericordia del Señor, que permitiría que los judaítas en Babilonia presenciaran una prueba tangible que les ayudara a salir del engaño en el que habían caído. Cuando vieran a Nabucodonosor asesinando a estos falsos profetas, quemándolos vivos, recordarían que la carta de Jeremías era en verdad la palabra del Señor que ellos necesitaban, y no el mensaje que habían recibido de dichos profetas engañadores. Construyamos un puente entre los días del exilio en Babilonia y nuestros días. En la actualidad también hemos visto a muchos profetizando mentiras, utilizando el nombre del Señor en vano. Al igual que Hananías en el capítulo 28, Acab y Sedequías en el capítulo 29, varios en nuestros días gozan de popularidad y fama, pero esto es solamente momentáneo. Y este carisma que hoy ostentan no es por hablar la verdad del mensaje de la palabra de Dios, sino porque con sus mentiras han complacido a las masas con una demagogia espiritualizada, pero que es falsa. Pero este es el mensaje de Dios en la Biblia. Nadie que use su nombre, nadie que use el nombre del Dios Todopoderoso para hablar una mentira quedará impune, jamás. Versículo 22, por culpa de ellos, de estos falsos profetas, todos los deportados de Judá que están en Babilonia pronunciarán esta maldición: que haga el Señor contigo lo mismo que hizo con Sedequías y Acab, a quienes el rey de Babilonia asó en el fuego. Es importante notar un par de cosas. Primero, que las predicciones fraudulentas de estos profetas que proclamaron la estabilidad de Jerusalén y la pronta caída de Babilonia fueron entendidas por los babilonios como mensajes políticamente subversivos que llamaban a una revuelta. La terminología asó en el fuego es una excelente traducción del hebreo que literalmente dice esto. Según el código de Hammurabi, el castigo por traición era morir asado en el fuego.
Pero el pecado más grande que cometieron Acab y Sedequías no fue la traición contra Babilonia, sino la traición contra Dios. Y de infinita mayor relevancia que el código de Hammurabi es la ley de Dios que dice en Deuteronomio capítulo 18, versículos del 20 al 22. Pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado decir, morirá. La misma suerte correrá el profeta que hable en nombre de otros dioses. Tal vez te preguntes, ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción, no le temas. La semana anterior hablamos también acerca de los falsos profetas. Y lo segundo que tenemos que notar es que aunque estos falsos profetas, Acab y Sedequías, no se mencionan en ninguna otra parte de la Biblia, sí han sido recordados en la posteridad como referentes del engaño. Y es muy probable que haya sido por esta maldición que dice, que haga el Señor contigo lo mismo que hizo con Sedequías y Acab, a quienes el rey de Babilonia asó en el fuego. En nuestro estudio anterior les hablé del documento encontrado entre los rollos del Mar Muerto en la cueva número 4 de Qumran. Este fue un descubrimiento fascinante. El documento es identificado como el 4Q 339 y data de finales del primer siglo. Este fue escrito en arameo y se titula de la siguiente manera: falsos profetas que se han levantado en Israel. En dicho documento se encuentra una lista de varios falsos profetas, entre los cuales estaban Acab y Sedequías, junto a Hananías y Semaías. Estos 4 falsos profetas se opusieron a Jeremías. Noten entonces cómo estos hombres fueron recordados por la comunidad de Qumran más de 600 años después como paradigmas de la falsa profecía. En no mucho tiempo, personas que en la actualidad han profetizado mentiras pasarán también a la historia como paradigmas de la falsa profecía de nuestros días. En el versículo final de la carta de Jeremías a los exiliados en Babilonia, Dios dice, porque, refiriéndose a Acab y Sedequías, cometieron una infamia en Israel. Adulteraron con la mujer de su prójimo. Esto podría tanto indicar que cometieron inmoralidad sexual, como también podría ser una metáfora de que estos cayeron en idolatría. De cualquier manera, su estilo de vida probaba que no tenían ningún mandato divino, que no habían sido llamados por Dios, que no habían sido enviados por Dios, que no tenían un mensaje de Dios. Y Dios continúa diciendo, y estos dijeron mentiras en mi nombre, cosas que jamás les ordené.
yo lo sé. Esta terminología, yo lo sé, es la misma que Dios usa en Jeremías 29:11 para decir, yo sé los planes que tengo. Pero ahora Dios dice, yo sé todo lo que ellos hicieron, todo lo que estos falsos profetas dijeron, todos sus pecados. Y Dios dice, y de eso soy testigo, afirma el Señor. El mensaje divino estaba más que claro para los exiliados. Dejen de escuchar a estos profetas agitadores y obedezcan la palabra de Dios. Cuán grande bendición tenemos hoy en día de tener la palabra escrita de Dios. La Biblia. Y fue así que el Señor hizo que los judaítas en Babilonia pasaran de engañados a iluminados. De alguna manera, Dios ha permitido que en el tiempo presente, por medio de esta pandemia mundial, muchos creyentes abran sus ojos y se percaten de la mala teología, de la falsa doctrina que se les enseñó, debido a que habían tenido a un falso maestro por verdadero. Hoy Dios quiere que tú, al igual que los judaítas exiliados en Babilonia, pases de haber sido engañado a ser iluminado por la palabra de Dios. Y esta es la conclusión para la totalidad de la carta. El sufrimiento más extremo es una oportunidad para conocer lo mejor de Dios. Nuestra necesidad total y dependencia absoluta del Señor estrechan nuestra relación con Él. Como bien lo dijo el puritano presbiteriano inglés Stephen Charnock, la bondad de Dios se hace patente en la aflicción. Y quiero terminar esta serie de 3 mensajes en los que hemos profundizado en nuestro estudio de la carta de Jeremías a los exiliados en Babilonia, citando a Ryken. Note que Jeremías dijo que los planes de Dios eran buenos, no fáciles. Los cristianos generalmente quieren que la vida sea fácil, pero a menudo lo bueno que Dios quiere hacer solo puede venir a través del sufrimiento. Así fue para Daniel en Babilonia. Los planes de Dios para él no fueron fáciles. Estos incluían que él fuera atacado por sus compañeros de trabajo, perseguido por su fe y arrojado a una guarida de leones hambrientos. Pero Dios libró a Daniel de todas sus dificultades. Y es tan hermoso lo que Ryken dice, que quiero volverlo a leer. Note que Jeremías dijo que los planes de Dios eran buenos, no fáciles. Los cristianos generalmente quieren que la vida sea fácil, pero a menudo lo bueno que Dios quiere hacer solo puede venir a través del sufrimiento. Así fue para Daniel en Babilonia. Los planes de Dios para él no fueron fáciles. Estos incluían que él fuera atacado por sus compañeros de trabajo, perseguido por su fe y arrojado a una guarida de leones hambrientos. Pero Dios libró a Daniel de todas sus dificultades. Quisiera invitarte a que oremos juntos.
Señor, hoy hemos concluido nuestro estudio de la carta de Jeremías a los exiliados en Babilonia, que es realmente tu carta para estos y por extensión para nosotros, que somos tu pueblo, que somos tu iglesia. Señor, hemos aprendido varias lecciones. Y hoy queremos decirte que aquí estamos, rendidos delante de ti, pidiéndote perdón por escuchar voces que no traían tu mensaje, por haber caído en el engaño de los falsos maestros, de los falsos profetas, y rogándote que tengas misericordia de nosotros. Señor, que podamos ser como aquellos higos buenos que se quebrantaron, que se humillaron, que fueron restaurados, que fueron transformados. Señor, cambia nuestros corazones, perdona nuestras rebeliones, perdona nuestros pecados, perdona nuestras deducciones erradas acerca de lo que tú quieres o de lo que tú estás haciendo. Hoy nos rendimos ante ti. Tú eres el todopoderoso soberano. Señor, solo tú eres Dios y no hay otro. Señor, que hoy muchos puedan pasar de engañados a iluminados. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Son tus palabras, Jesucristo. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí.
fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo tierno, me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo. El apóstol Pablo escribió que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Oh, cuánto te amamos, Señor. Gracias por restaurarnos, por transformarnos, por cambiarnos, por renovar nuestra relación contigo, Dios. Gracias porque hoy somos tu pueblo y tú eres nuestro Dios. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Jesús. Haz esta oración de fe, tal como lo dice Pablo en la carta a los Romanos, creyendo con tu corazón y confesando con tus labios. Repite conmigo, diciéndole a Dios como nunca antes has hablado con Él: Dios, hoy vengo a ti, arrepentido de mis pecados, reconociendo que tú moriste en la cruz, Jesucristo, para perdonarme y limpiarme. Creo en tu resurrección al tercer día y me rindo a ti, tal cual estoy. Sálvame. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén y amén. Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre serás. Que si tú le quisieras tener, al divino Jesús hallarás. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador.
tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.